¿Ya pararon para pensar en algún momento cómo va a ser nuestro futuro? Pensando que tenemos futuro y que va a ser un muy buen futuro. A veces desde la experiencia personal, ¿no? Desde lo que sucede el día a día, uno puede decir, uy, ¿será por acá? ¿Es este el camino? ¿Es bueno? ¿Es malo? Entonces, hoy la cuestión no es cómo he resuelto un problema que teníamos, no he resuelto todavía, un problema que tenemos con nuestra página web, ¿no? www.actv.com.ar. Resulta que tiene sus años, ya debe tener como casi 2 décadas. Agradezco muchísimo a la persona que nos la hizo en su momento y quedó con un sistema obsoleto. Teníamos que cambiar, hacer una modificación, pero como siempre pasa en estas cuestiones, nunca hay un presupuesto suficiente. Entonces, a nuestra hija mayor, Azulo, se ofreció hacer un nuevo sitio web mucho más completo, quizás un poco más moderno, quizás no tan espectacular como podría hacer una persona que se dedica a esto, pero la verdad que quedó buenísimo. Entonces yo le digo, ya está, lo subo yo al servidor. Y ahí empieza, en definitiva, la odisea, ¿no? Lo que yo quería contar a ustedes hoy, porque lo que me vino a la mente mientras yo estaba haciendo todo el proceso es que estamos realmente entrando, ¿no? En una época en la que la inteligencia artificial va a ser la nueva mediadora entre el ser humano y la complejidad del mundo. Lo digo en tono de pregunta o como una afirmación. A veces uno no sabe bien cómo encajar las cuestiones. Para mí es una afirmación. La IA va a ser la mediadora, ¿no? Entre el ser humano y la complejidad del mundo. Y, y entonces ahora sí lo hago en tono de pregunta. ¿Eso nos va a liberar o nos va a volver más dependientes todavía? Y es una pregunta difícil de responder sin dudas, porque la inteligencia artificial puede ser, y lo es hasta ahora, una herramienta extraordinaria de emancipación práctica, ¿no? Porque permite a una persona común, como en mi caso, entienda procesos que antes estaban reservados a profesionales o a técnicos, ¿no? A los abogados, a los contadores, a los programadores, a los médicos, a los gestores o a especialistas, ¿sí? Pero al mismo tiempo que te abre a este conocimiento, abre una paradoja que puede ser bastante peligrosa. Entonces, para vivir en un mundo cada vez más automatizado, vamos a necesitar cada vez más asistencia automática. Esto es claro. Tenés que aprender el proceso. ¿Qué quiero decir? Que la inteligencia artificial nos puede volver mucho más capaces. Yo lo he visto en mi propia persona, de verdad. Pero también nos vuelve más dependientes, ¿no? Más dependientes de la misma. Porque antes el límite era no saber. Vos no sabías algo. Vos, si querías saber algo, tenías que capacitarte largamente de alguna manera. Ahora el límite no va a ser no saber preguntar, ¿sí? O sea, no saber verificar, no saber cuándo tenés que detenerse y llamar a otro humano. ¿Se entiende cómo viene el proceso? Entonces, mi experiencia yo creo que muestra algo muy, muy importante, al menos me pareció a la hora de armar esta editorial, porque yo no fui en ningún momento de todo el proceso que todavía estoy pasando guiada por una persona, sino que fue por una conversación entre inteligencias artificiales. O sea, yo recorrí a una inteligencia artificial que me ayudó a diagnosticar mi problema, me ayudó a escribir mejor, a ordenarme, a interpretar y avanzar. Y la otra ya, que era un bot de la empresa, pero que se llamaba Jimena, recibió el problema que yo planteé, lo clasificó y lo derivó al soporte humano. Entonces, de alguna manera, eso muestra el modelo del futuro, ¿o no?
O sea, el ser humano en el centro y rodeados de sistemas automáticos que traducen la realidad, que ordenan los problemas, que abren las puertas, pero ojo, también las puede cerrar. En Asia TV Cultura yo conté el caso de un indio donde estaba atrapado en este mundo burocrático y del sistema del banco, donde, si no entendí mal, eran 3 hermanos que heredaban una pequeña fortuna de $204, así como escucharon, $204, había heredado de su hermana que falleció. Y el banco pedía la fe de vida, y bueno, imagínense, y un pueblo perdido en la India con una sucursal bancaria, porque son como las cucarachas, están en todos lados, y se ve que no podía cumplir con los requisitos que pedía el sistema, hasta que el pobre hombre, muy acertado, pero tristemente cruda la situación, exhumó el cadáver de su hermana, la puso en el hombro y se la llevó al banco. Armó un revuelo que hasta el presidente intervino para suspender, y bueno, el ministro de Economía, si no me equivoco, recibió una sanción porque, claro, los sistemas deshumanizan. Entonces, y el banco decía, no, pero no pedimos que trajera el cadáver de la persona, pero usted pedía una fe de vida que tendrían de alguna manera la obligación de certificar. En algún lugar se rompió entre el fallecimiento de esta persona y los papeles que pedía el banco. ¿Se entiende? Entonces, se tuvo que resolver drásticamente. Bueno, en mi caso no, mi caso fue más sencillo, y ahí puse a hablar 12 ya. A una yo le contaba mi problema, lo ordenaba, yo lo escribía, pasaba a la otra que lo entendía porque ya iba a un lenguaje muchísimo más ordenado, y me iba guiando los pasos a seguir. Bueno, yo creo que lo que yo les acabo de contar no es de una película de ficción, sino que es algo ya cotidiano, algo normal. Muchas veces hablamos con inteligencia artificial y ni nos damos cuenta, ¿sí? La parte buena, yo creo que es evidente, ¿no? Una persona como yo, que no sabe de dominios, de registros DNS, que no sabe de hosting, de SSL, o vinculación de Google Sites, puede, con la ayuda de una IA, entender lo que está pasando y evitar quedar paralizada. Puede ayudar a que yo haga preguntas mejores, a redactar los reclamos más claros y a exigir el soporte técnico con mucho más precisión. Antes esto podía implicar tener que pagar a un técnico, o si alguien te hiciera de favor, esperar a los tiempos, depender de alguien y esperar días y días, o quedar completamente afuera del proceso, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial democratiza parcialmente el acceso al conocimiento técnico. Esto es innegable en los tiempos que corren. Pero ojo, no nos convierta a todos en especialistas, pero sí permite que una persona común deje de ser completamente ignorante frente al sistema. Y esto es súper poderoso, para que sepa usar, ¿eh? Es fuertísimo. Y esta es la parte buena, porque bien usada, la inteligencia artificial es una herramienta que te ayuda a ordenar muchísimos aspectos de la vida. Pero ¿cuál es el riesgo real que existe y es igual de grande o más que los beneficios que yo planteé recién, ¿no? Porque de repente, si todo se vuelve tan complejo, ¿no? Para ser entendido sin una asistencia, entonces la inteligencia artificial va a dejar de ser una herramienta opcional y se va a convertir en una prótesis obligatoria. O sea, yo ahora tuve la opción, y quizás yo hubiera podido hablar con donde tengo el servidor de mi página web, hablar por teléfono y solucionar, ¿no? Pero yo creo que acá aparece el problema real, porque el ser humano gana capacidad operativa, pero ojo, puede perder de cierta manera la soberanía cognitiva, ¿no? Esta soberanía cognitiva tan necesaria para que nos movamos en el mundo actual. Entonces,
ya no decide desde el conocimiento directo, sino que desde una interpretación asistida. Y la inteligencia artificial le explica al mundo, ¿no? Le ordena los problemas, le redacta el pedido a una persona, le dice qué botón tocar, qué error mirar, qué palabra usar y cuándo escalar o seguir adelante. Eso puede ayudar muchísimo porque a veces vemos que hay problemas tan sencillos que pueden ser resueltos y que sin embargo las personas quedan ahí intentando de un lado al otro resolverlos, ¿no? Pero bueno, así como sirve, también te sirve para controlar, para domesticarte de alguna vez, para someterte de alguna manera. Entonces, el peligro yo creo que no es si la inteligencia artificial se equivoque, sino que yo creo que el problema y el peligro más grande es que el hombre, ¿no?, deje de entrenar su propio juicio. Y a veces pasa, a veces es más fácil dejar en las manos de la IA que ella lo resuelva a que intentar resolver el problema por uno mismo. Entonces, yo creo que acá tenemos un punto político bastante interesante porque este asunto no es neutral a la política. Porque la inteligencia artificial no aparece en un mundo sencillo, en un mundo simple. La inteligencia artificial aparece con mucho más fuerza en un mundo burocrático, en un mundo digitalizado, tercerizado, lleno de plataformas, lleno de paneles, de claves, de tickets, de validaciones, de formularios, de automatismos y de sistemas que rara vez fueron pensados para la comprensión humana, ¿sí? Entonces, ahí nos encontramos en algo complejo de entender, porque la inteligencia artificial, en definitiva, ¿viene a liberarnos de la complejidad o viene a ayudarnos a tolerar una complejidad cada vez más inhumana? ¿Se entiende al punto al que quiero llegar? Porque una cosa es que la inteligencia artificial ayuda a una persona a resolver un problema y otra cosa es que las empresas, los estados y las plataformas construyan sistemas tan opacos, tan difíciles, tan complejos, que los ciudadanos necesiten otra máquina para poder hablar con la primera máquina. Y acá hay una señal de época muy grande, ¿no? Y voy a contar otra experiencia cotidiana. Finalmente tenía que dar de baja 2 tarjetas del banco BBVA. De terror este banco. Ya me había pasado antes, hace un par de años, con el hipotecario, porque de repente te enchufan en un supermercado, te ofrecen la tarjeta de crédito, dice es gratis sin consumo, si no consumís no pagas nada, pero al año te mandan una renovación que es absurda. Y para que vos no pagues el mantenimiento de la tarjeta de crédito o la renovación, tenés que, digamos, que gastar un monto que va más allá de tus posibilidades. No podés mantener una tarjeta de crédito que te exige pagar un valor para bonificarte. Si no, pagas una cuota de administración bancaria tremenda por mes. Y hace 3 meses vino la renovación, porque uno nunca tiene en la cabeza cuando se renuevan estas tarjetas. Y la verdad es que era mortal los valores. A mi economía me afectaba mucho. No había manera de que yo pudiera dar de baja esta maldita tarjeta de crédito. Llamaba por teléfono, en el bot que te atendía, que te va pasando, pedía con una persona. No había manera. Tenías que ir personalmente al banco o, gracias a la ayuda de la inteligencia artificial, pude entrar en la aplicación, pude seguir los pasos y finalmente ayer pude dar de baja la maldita tarjeta de crédito. Entonces, cuando uno está en las manos de estas malditas empresas y no conoces el sistema y no tenés acceso a la inteligencia artificial, estás en el horno. Estás en el horno, porque a ese extremo nos lleva, ¿no? Entonces, yo creo que, como dije antes, este tema de la inteligencia artificial nos cambia la relación entre las empresas, las instituciones, entre el Estado y también con los especialistas. ¿Por qué? Antes el especialista tenía
casi el monopolio del saber técnico, ¿no? Y el ciudadano dependía de él para interpretar cualquier problema, ¿sí? Bueno, ahora la inteligencia artificial rompe parcialmente este monopolio porque te permite llegar mejor preparado. Porque ya sea con el tema que tuve con la tarjeta de crédito o con mi sitio web, yo no hubiera podido tener las herramientas necesarias para hacer el reclamo si no fuera por la inteligencia artificial. Entonces, te permite preguntar con más precisión, detectar las contradicciones. Los abogados tienen un problemón ahí y te permite no aceptar cualquier respuesta automática. Esto es bueno, sí que esto es bueno. Ojo, pero también puede generar una falsa ilusión del dominio, porque una persona guiada por la inteligencia artificial puede creer que entiende completamente un problema técnico cuando en realidad solo entiende una versión simplificada, probable o incompleta, porque no va a resolver todo el sistema. Tiene el resumen, tiene las respuestas, ¿sí? Entonces, el futuro, yo creo que va a exigir una nueva virtud, ¿sí? Saber usar la inteligencia artificial sin confundir asistencia con sabiduría, porque tenés que manejar cierta sabiduría para poder usar la inteligencia artificial. Y acá el tema también toca algo bastante profundo, si se quiere, vamos a un punto más espiritual o humano, ¿no? Porque la inteligencia artificial nos enfrenta a una pregunta directa sobre la condición humana, porque queremos usar estas herramientas para recuperar autonomía o para delegar cada vez más nuestra conciencia práctica. Ojo, porque una cosa es que la inteligencia artificial nos ayude a pensar, porque ayuda, y otra cosa es que piense por nosotros, como muchos deja que lo hagan, ¿no? Porque una cosa es que nos enseñe a entender un proceso para tener las respuestas, para comprender, y otra cosa es que nos acostumbra a obedecer las instrucciones que te dan sin cuestionarlas, sin comprenderlas, ¿sí? Como dije antes, una cosa es que amplíen nuestras capacidades y otra cosa es que convierta nuestra inteligencia en una función pasiva, en la nada misma. Entonces, yo creo que estamos en este punto cuando las máquinas, ¿no? Cuando las máquinas empiezan a guiarnos, literalmente. Y por eso esta pequeña escena, ¿no? Que yo les conté de la persona guiada por una IA para hablar con la otra IA y llegar finalmente al soporte humano, yo creo que no es una anécdota así como al pasar. Yo creo que es la imagen de una época, el mundo que se viene va a estar lleno de inteligencias artificiales intermediando nuestra relación con la realidad, pero no nuestra relación como individuo. También lo vas a ver del individuo con el Estado, entre naciones, ¿sí? Algunas, por supuesto, nos van a ayudar, otras nos van a condicionar y otras nos van a abrir puertas, mientras otras serán las nuevas puertas cerradas. Entonces, la diferencia va a depender si nosotros vamos a seguir siendo los sujetos capaces de pensar o si vamos a aceptar convertirnos en simples usuarios de esta tecnología, de esta inteligencia artificial, usuarios obedientes de sistemas que ya no comprendemos, porque hay que comprender la situación. La inteligencia artificial puede ser una herramienta de libertad, por supuesto, pero solo si el ser humano conserva algo que ninguna máquina debería reemplazar, que es el juicio, la conciencia, la responsabilidad, el sentido común y el sentido del bien y del mal. Bienvenidos todos, muchísimas gracias por acompañarnos.